¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de la gasolina. Vamos a ver cómo algo que empezó como un residuo industrial, uno muy peligroso de hecho, se convirtió en el combustible que, literalmente, movió al mundo durante más de un siglo. Acompáñenme en este viaje. Así, con estas palabras, era como la mismísima industria petrolera describía a la gasolina. Y es que antes de que moviera nuestros autos, era simplemente basura. Un subproducto tan volátil e inútil en su momento que las refinerías no sabían qué hacer con él. Bueno, aparte de preocuparse de que no se incendiara todo. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar, porque la transformación de la gasolina no fue una simple casualidad, para nada. Fue el resultado de una cadena de inventos, de nuevas necesidades y sobre todo de consecuencias que nadie, pero nadie, vio venir. Ok, para entender esto tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos hasta el siglo XIX. En esa época el petróleo era valiosísimo, pero no por los autos, que casi ni existían, se usaba para iluminar el mundo. El verdadero producto estrella, el que todos querían, era el queroseno para las lámparas. El proceso era bastante directo. Se refinaba el petróleo crudo para sacar ese queroseno tan codiciado. Pero claro, en el proceso, inevitablemente, sobraba una pequeña cantidad de un líquido muy ligero y súper inflamable. Esa era la gasolina. El residuo molesto, sin valor, del que había que deshacerse. Cuesta creerlo, ¿verdad? La misma sustancia por la que hoy pagamos una buena cantidad de dinero era, en ese entonces, tirada directamente a los ríos o quemada en fosas al aire libre. Es que no era un recurso, era un verdadero problema de contaminación. Pero como en toda buena historia, algo estaba a punto de cambiarlo todo. A finales del siglo XIX, un nuevo invento iba a cambiar el destino de la gasolina para siempre. Una máquina revolucionaria que nació, digamos, con una sede muy particular. Estamos hablando, por supuesto, del motor de combustión interna. Empezó con el diseño de Nikolaus Otto y luego fue perfeccionado por genios como Karl Benz y Gottlieb Daimler, que lograron hacer motores lo suficientemente ligeros para ponerlos en un vehículo. Acababa de nacer el automóvil. Y esta nueva máquina necesitaba un combustible muy especial. Y aquí, justo aquí, es donde el desecho se convirtió en un tesoro. Resulta que su capacidad para evaporarse y mezclarse tan fácilmente con el aire, junto con la enorme cantidad de energía que contenía cada gota, la hacían perfecta. Era el combustible ideal para generar las pequeñas explosiones controladas que mueven los pistones de un motor. Para esa tarea, era infinitamente mejor que el queroseno. El automóvil fue un éxito rotundo, sobre todo con la llegada del Ford Modelo T, que lo puso al alcance de muchísima gente. De repente todo el mundo quería gasolina y la demanda se fue a las nubes. Pero claro, esto generó un problema enorme. El método de refinación de la época era un cuello de botella. Por cada barril de petróleo apenas se sacaba un 20% de gasolina. Simplemente no había suficiente para la marea de automóviles que empezaba a inundar las calles. Se necesitaba una verdadera revolución química. Y esa revolución llegó. En 1913, un hombre, el inventor William Burton, desarrolló un proceso que cambió la industria para siempre y que hizo posible la era del automóvil para las masas. Su invento fue un punto de inflexión total. El proceso se llamó craqueo térmico y la idea era genial. Imaginen que toman las moléculas más largas y pesadas del petróleo y, con muchísimo calor y presión, las rompen, las craquean en pedazos más pequeños y ligeros. Esos pedacitos eran precisamente moléculas de gasolina. De repente, se podía duplicar la cantidad de gasolina que salía de un solo barril. Esto hizo que fuera barata y abundante para millones de personas. Bueno, con gasolina barata y por montones, los fabricantes empezaron a construir motores cada vez más potentes. Pero esta mayor potencia trajo un nuevo y ruidoso problema: el famoso golpeteo del motor. Este ping metálico no solo era un ruido molesto, sino que dañaba el motor y le quitaba mucha eficiencia. La industria necesitaba una solución y la necesitaba ya para poder seguir aumentando el rendimiento de los autos. Y la solución llegó otra vez de un laboratorio. En 1921, el investigador Thomas Midley descubrió que al añadir una cantidad diminuta de un compuesto llamado tetraetilo de plomo a la gasolina, el problema desaparecía como por arte de magia. El efecto fue espectacular. Los motores podían ser más potentes y eficientes que nunca. La gasolina con plomo se convirtió en el estándar en todo el mundo durante las siguientes décadas. De verdad, parecía la solución perfecta.
Pero esta solución milagrosa escondía un secreto terrible. El plomo es una neurotoxina muy potente, y durante más de 50 años, cada auto en el planeta estuvo liberando este veneno directamente al aire que todos respiramos, creando una crisis de salud pública global y silenciosa que afectó el desarrollo cerebral de millones de niños hasta que finalmente se prohibió. Al final, la historia de la gasolina es una lección poderosa. Nos enseña que cada solución tecnológica, cada gran avance, puede traer consigo un problema que no habíamos previsto. Y esto nos obliga a preguntarnos hoy, mientras avanzamos hacia nuevas energías y tecnologías, ¿cuáles son esos costos ocultos que todavía no hemos descubierto?